En la base de la escala de la conciencia encontramos lo más denso, lo más inerte, lo aparentemente inanimado, el mundo mineral. Según el modelo representado en la figura 30, este nivel es el punto de partida de un continuo que se extiende hacia formas de ser más sutiles. En este esquema, realidades y estados de conciencia son términos equivalentes. Cada realidad es una manera de percibir y responder al universo. Imaginemos una roca. Su percepción del entorno sería tenue, limitada quizá a distinguir entre calor y frío, luz y oscuridad. No crece, no se reproduce, solo se desgasta con el tiempo. Sin embargo, incluso aquí existe un intercambio de energía con otros niveles de existencia. No es absoluto el silencio. Algo vibra, algo responde. La realidad puede pensarse como un campo continuo que, bajo ciertas condiciones, se organiza en centros definidos. Donde la energía se concentra y se mantiene, surge una forma de individuación. En el reino mineral esto es muy sutil, pero puede hacerse perceptible. Cuando una gran formación rocosa permanece durante millones de años expuesta a animales y humanos, ese intercambio se intensifica. Aves que anidan, mamíferos que buscan refugio, personas que repiten gestos de respeto o temor. Con el tiempo, la roca comienza a construir una identidad. Bentov sugiere que esta acumulación energética puede dar lugar a lo que muchas culturas llaman espíritu de la roca. Como afirma el autor, es posible que la materia contenga una cierta cantidad de conciencia. En algunas minas de cobre del Perú, los mineros sacrifican llamas al espíritu del yacimiento para evitar accidentes. Ese espíritu es la conciencia formada alrededor de una vena de mineral, moldeada por siglos de interacción humana. Bentov denomina a este proceso individuación, la capacidad de una porción de materia de desarrollarse como entidad diferenciada dentro de una estructura mayor. Por encima de este nivel surge la realidad vegetal. Aquí aparecen atributos fundamentales de la vida: crecimiento, reproducción y sensibilidad. La realidad vegetal es un gran salto desde el nivel mineral. Las plantas perciben luz y oscuridad, ajustan su crecimiento y participan en una vida social discreta mediante señales químicas y reproducción mediada por insectos o el viento. Peter Tompkins y Christopher Bird mostraron en The Secret Life of Plants que ciertas plantas reaccionan emocionalmente a la presencia humana, responden a amenazas, a gestos de afecto e incluso a la simple intención. Estas respuestas, registradas con instrumentos eléctricos, indican que la conciencia vegetal se extiende más allá de sus raíces y que, según la figura 30, su curva de intercambio de energía se solapa con la del ser humano. El nivel animal añade movilidad independiente y sistemas sensoriales desarrollados. Vista, oído, olfato, tacto y gusto permiten una percepción más rica. Los animales sienten dolor, miedo, placer, curiosidad. Viven en grupos organizados, con jerarquías y funciones definidas, como ocurre con lobos, abejas u hormigas. Algunos, como perros y gatos domésticos, establecen profundos vínculos emocionales con los humanos. Otros, como las marsopas, muestran una sensibilidad que parece anticipar estados internos, como si captaran señales más allá de los sentidos ordinarios. Bentov resume esta red compartida con una frase decisiva: el elemento común que une toda la creación es la conciencia. Ya vimos cómo una roca puede llegar a desarrollar una identidad propia. Bentov lleva esta idea más lejos y la conecta con un principio fundamental. La realidad se comporta como onda y como partícula. Un campo continuo de energía puede granularse en unidades diferenciadas cuando entra en relación con algo que lo reciba y lo organice. Algo similar ocurre con la conciencia.
existe como campo, pero también como centros individuados. Allí donde la energía se concentra y se mantiene durante suficiente tiempo, surge una entidad. La individuación, que en el mineral da lugar al espíritu de la roca, aparece en muchos otros niveles de la naturaleza y sigue la misma lógica. Del fondo difuso emergen formas definidas. Un ejemplo es Mezcalito, el espíritu asociado al peyote en ciertas tradiciones. Al principio, podría existir como una nube de conciencia ligada a la planta y al lugar donde crece. A medida que más personas establecen contacto con él, lo invocan, lo respetan o lo temen, Mezcalito adquiere una forma más precisa. La entidad se modela según las expectativas de quienes la perciben. Para algunos es maestro, para otros presencia protectora o castigadora. Es el mismo proceso de individuación aplicado al reino vegetal, alimentado por la atención humana. En las culturas antiguas, este mecanismo se amplifica en escala. La devoción de tribus enteras alimenta espíritus que se convierten en dioses tribales, como Baal o Moloch. Más tarde, civilizaciones completas sostienen panteones como los dioses griegos y romanos. La fuerza de estas entidades depende del número de personas que las recuerdan, invocan o temen. Cuando el culto decae, la entidad no desaparece de inmediato. Se mantiene como presencia debilitada, sostenida por los pocos que aún piensan en ella. Bentov describe la naturaleza como un sistema modular, entidades dentro de entidades, desde el nivel más denso hasta estructuras colosales. Un ejemplo es el dios del clima. Masas de aire gigantescas, con sus propias características, pueden comportarse como una conciencia regional. Dentro de ellas surgen subentidades como tormentas, frentes locales o, en casos extremos, tornados y huracanes. Estos fenómenos son individuaciones intensas y breves, formadas cuando la energía se concentra por un tiempo limitado antes de dispersarse de nuevo en el campo general. La imagen que emerge es la de una naturaleza poblada de conciencias en distintos grados de definición, algunas apenas perceptibles, otras tan fuertes que han gobernado religiones enteras. En todos los casos, la atención y la energía de los seres vivos contribuyen a darles forma, sostenerlas y, con el tiempo, transformarlas. En muchos contextos, se habla de expansión de la conciencia como un efecto espectacular. Bentov es preciso. Expansión de la conciencia y desarrollo del sistema nervioso, tal como se usan, son expresiones equivalentes. La conciencia se amplía cuando el sistema nervioso puede registrar y sostener más información y más niveles de realidad. Aquí aparecen las drogas. Muchas personas las usan buscando esa expansión. Las drogas químicas no desarrollan el sistema nervioso, lo fuerzan a operar fuera de su rango habitual. En esos estados, la conciencia puede ser proyectada hacia bandas de realidad distintas, a veces hacia niveles por encima de la experiencia humana común, otras hacia niveles por debajo. En este marco, introduce el término malos viajes. Bad trips significa que la conciencia es proyectada hacia una realidad inferior a la humana y se vive de manera natural, como una experiencia de pesadilla. El entorno es más denso y caótico, y el sistema nervioso carece de capacidad para interpretar correctamente lo que percibe. Las drogas desplazan la conciencia, pero no la vuelven más estable ni más amplia. Pueden incluso perturbar el proceso evolutivo del sistema nervioso, que es el verdadero vehículo de crecimiento. Bentov introduce entonces el concepto de energía-conciencia. Cada pensamiento corresponde a actividad neuronal, corrientes eléctricas y radiación que se extiende más allá del cráneo. Nada de esto se pierde. Los pensamientos irradian al entorno como ondas que se mezclan con el campo general.
El pensamiento existe por debajo del umbral de un pensamiento reconocible. Primero, aparece como impulso sutil, luego como contenido consciente. Cuando estos impulsos se sostienen y se enfocan con intención, se convierten en formas pensamiento coherentes. No solo afectan al emisor, pueden influir en otros seres cuando existe afinidad o resonancia. Bentov señala que este es el modo en que la naturaleza se comunica con sus criaturas más receptivas. Este es el modo en que la naturaleza se comunica con sus criaturas favoritas, las personas creativas de todos los ámbitos de la vida. Nuestro sistema perceptivo actúa como una ventana pequeña, abierta sobre un universo lleno de señales. Estamos rodeados de emisiones de otros seres, de capas de realidad y de niveles de conciencia, pero captamos solo una fracción mínima. Esa brecha de comunicación prepara el terreno para comprender, en los siguientes niveles, los estados de sueño, las experiencias fuera del cuerpo y las realidades astrales. Durante el sueño, el ser humano atraviesa portales invisibles hacia otras formas de realidad. En particular, el estado REM, fase del sueño con rápidos movimientos oculares, permite que la conciencia se desplace más allá de los límites físicos del cuerpo. Bentov describe este fenómeno como una desintonización temporal de los sentidos físicos, que libera la conciencia para entrar en bandas de frecuencia más sutiles. Estas bandas, ilustradas en la figura 34A, representan niveles de vibración donde puede experimentarse una percepción distinta de la habitual. En este estado, muchas personas reportan experiencias en las que se sienten fuera del cuerpo, flotan, observan desde el techo, se desplazan a otras habitaciones o a lugares desconocidos. Esto es lo que comúnmente se conoce como viaje astral. Relatos recopilados por Robert Monroe y Raymond Moody describen a personas que ven su propio cuerpo desde el exterior o atraviesan espacios con total claridad. Bentov plantea que estas experiencias no son simples alucinaciones, sino visitas reales a otras bandas de conciencia. La figura 34B muestra cómo, durante el sueño, la conciencia humana puede moverse hacia niveles superiores o inferiores, según su afinación energética. Los sueños funcionan como un entrenamiento, preparación gradual para la realidad que se encontrará después de la muerte, un ensayo de la vida en el plano astral. Durante estos tránsitos, es posible establecer contacto con presencias no físicas. Así lo relatan casos estudiados por Carlis Osis e Ian Stevenson, quienes investigaron apariciones de personas fallecidas en sueños lúcidos o estados alterados. Bentov resume esta idea con ironía. Los muertos no están tan muertos como creemos. Desde el mundo chamánico, Carlos Castaneda narra sus aprendizajes con Don Juan y Don Genaro, donde el soñador actúa como guerrero en realidades cargadas de peligro. Si actúa mal, muere. Si acierta, sobrevive. Es un universo cercano a los niveles vegetal y animal, dominado por la lucha y la supervivencia. No es casual que en sus primeros libros casi no aparezcan las palabras amor ni Dios. Don Genaro introduce otra clave, su amor profundo por la tierra como gran ser consciente. Al identificarse con ella, recibe fuerzas y capacidades inusuales. Bentov advierte que el plano astral no es homogéneo. Hay regiones elevadas y también estratos bajos, poblados por residuos psíquicos, criminales o borrachos. Los turistas astrales que entran sin guía pueden quedar atrapados en experiencias angustiosas. De ahí la importancia de la protección y del entrenamiento consciente. Un ejemplo ilustra la lógica de este mundo. Alguien ve en un sueño a un caballo verde dentro de una cabina telefónica, hablando con su pareja. En lugar de sorprenderse, siente celos y rabia. En el astral, no se evalúa la lógica de la situación,
Se reacciona emocionalmente, como si todo fuera normal. Los sueños lúcidos, los viajes astrales y las experiencias cercanas a la muerte no son anomalías, sino expresiones de que la conciencia humana es móvil, adaptable y capaz de explorar dimensiones más allá de lo tangible. Si uno se sienta en silencio, sin moverse, y observa sus pensamientos con atención, descubrirá algo desconcertante. Al inicio, llegan como siempre, palabras, imágenes, ideas sueltas. Pero si se persiste en la observación sin involucrarse, aparece un fenómeno sutil. Algo precede al pensamiento, algo imperceptible, pero real. Este experimento no requiere aparatos ni fórmulas, solo voluntad y silencio. La clave está en afinar la atención al punto justo, donde la mente todavía no ha formulado una idea, pero ya se ha activado un impulso. Ese momento previo, esa presión tenue que empuja a pensar algo, es el verdadero origen del pensamiento. He pasado años explorando este umbral. Descubrí que el pensamiento no se origina en el cerebro. El cerebro actúa más como un amplificador, un receptor que transforma impulsos sutiles en formas mentales comprensibles. Como una radio, capta vibraciones y las convierte en sonido. Esos impulsos no surgen del tejido neuronal, sino de una red energética más fina, conectada a lo que podríamos llamar el cuerpo mental. El pensamiento no se origina en el cerebro, sino que es amplificado por él. Esta afirmación, aunque tajante, es verificable desde la experiencia directa. Cuando uno logra detener la asociación automática entre impulso y pensamiento, puede observar el nacimiento de la mente en acción. Antes de cada imagen hay un destello. Antes de cada palabra, un movimiento invisible. Ese destello no es aleatorio. Proviene de capas más profundas de la conciencia. Durante el experimento, es común que al principio los pensamientos se sucedan con rapidez. Luego, comienzan a espaciarse. En ese silencio aparecen señales previas, una leve inquietud, una sensación de algo viene. Esas son las primeras pistas del cuerpo sutil actuando. Si se mantiene la atención, se alcanza un punto en el que se percibe la maquinaria en su estado más puro, conciencia esperando manifestarse. Este descubrimiento cambia por completo la noción de identidad. No somos los pensamientos, somos aquello que los observa, incluso antes de que existan. Además del cuerpo físico, hay otros cuerpos. Uno de ellos, el cuerpo mental, es el que interactúa con estos impulsos primarios. Está más allá del tiempo ordinario y opera en frecuencias que el cuerpo físico no puede percibir por sí solo. Cuando ese cuerpo se activa, envía señales al cerebro, que las traduce como ideas, recuerdos o imágenes. Estos cuerpos sutiles no están separados entre sí. Funcionan como capas superpuestas, comunicándose a través de niveles de frecuencia. Es por eso que, en estados profundos de meditación o introspección, podemos sentir pensamientos que no pensamos, ideas que no construimos, intuiciones que no sabíamos que teníamos. El experimento revela que pensar es, en esencia, escuchar. Lo que llamamos crear un pensamiento es, en realidad, sintonizar con un nivel del ser que ya estaba activo antes de que el yo consciente lo notara. El cerebro, entonces, no es la fuente, es el puente. Y en ese puente, si aprendemos a estar en silencio, podemos escuchar la conciencia en su estado más puro. La conciencia no es estática ni surge completa, evoluciona, y lo hace siguiendo un patrón que se asemeja a una espiral ascendente, donde cada vuelta representa un nuevo nivel de percepción y comprensión. En su modelo, Bentov describe cómo la conciencia humana,
atraviesa varios niveles sucesivos. Primero el humano, luego el mental, el causal y finalmente el espiritual. Cada uno de estos planos posee su propia frecuencia vibratoria, como se observa en la figura 34. Cuanto más elevado el nivel, más sutil es su naturaleza. El cuerpo físico es solo un vehículo temporal. Cuando muere, la conciencia no desaparece, continúa su recorrido en otras formas. Este principio sostiene la idea de reencarnación como mecanismo natural de crecimiento. Pensemos en una vida promedio, una persona muy centrada en lo material, con poca sensibilidad interna. Vive, muere, pasa un tiempo en planos más sutiles y regresa con un sistema nervioso ligeramente más refinado. Cada ciclo añade matices, intuición, capacidad de amor. Cada vuelta de la espiral la coloca un poco más arriba. En los niveles superiores, como el causal, las emociones densas ya no tienen lugar. Solo prevalece una vibración pura. Bentov afirma: la única emoción permitida en ese nivel es el amor. Allí, el tiempo no se experimenta como en la realidad física. La secuencia deja de ser lineal. Todo ocurre casi simultáneamente, como si pasado y futuro fueran variaciones de una misma esencia. Por eso, muchos relatan que el tiempo parece detenerse. Este tipo de percepción ha sido descrita por canalizadores como Jane Roberts, quien transmitió enseñanzas de la entidad Set sobre la multidimensionalidad del ser, o por tradiciones antiguas que imaginaron realidades paralelas, regidas por los dioses griegos y romanos, símbolos de estados internos de conciencia. En los planos más elevados, el conocimiento se recibe por intuición directa. No hay necesidad de palabras. La verdad se percibe como totalidad silenciosa. La figura 35 muestra cómo cada nivel se interconecta con el anterior mediante una superposición vibracional. La conciencia no salta, sino que transita construyendo puentes energéticos entre dimensiones. La figura 36 presenta la espiral evolutiva como símbolo del progreso sin fin. Bentov compara la conciencia con un receptor de radio, capaz de sintonizar varios canales: físico, astral, mental, causal, espiritual. Todos emiten a la vez, pero la señal física suele sonar más fuerte y domina la atención. Las demás siguen presentes en segundo plano, esperando ser reconocidas. Así, la evolución de la conciencia no es una carrera hacia arriba, sino un retorno lúcido hacia lo esencial que siempre estuvo allí. Cuando observamos nuestro cuerpo en un espejo, solo vemos una parte de lo que somos. Más allá de la materia visible, existen campos sutiles que rodean e interpenetran el cuerpo físico. Bentov lo expresa con claridad. Nuestro cuerpo físico está interpenetrado por cuerpos con frecuencias más altas. Estos cuerpos, mental, emocional, astral, no son conceptos esotéricos abstractos. Son estructuras reales, aunque imperceptibles a simple vista, que influyen directamente en cómo pensamos, sentimos y sanamos. El cuerpo mental procesa pensamientos e ideas. El cuerpo emocional almacena sensaciones, memorias afectivas, traumas y alegrías. El cuerpo astral sirve de puente entre lo físico y lo espiritual, y es el vehículo en sueños lúcidos o experiencias fuera del cuerpo. Juntos, forman una arquitectura energética armónica, como capas superpuestas que vibran en diferentes niveles. La figura 19 muestra esta organización. Cuerpos concéntricos que se extienden más allá de la piel, respondiendo a estímulos internos y externos. Cambian con la salud, la emoción o el entorno. Algunas personas perciben estas variaciones como calor, cosquilleo, presión o incluso como corrientes eléctricas sutiles. Cuando estás alterado emocionalmente, puedes sentir un nudo en el pecho o una pesadez en la cabeza.
no es solo estrés, es tu cuerpo energético respondiendo. Del mismo modo, una caminata en la naturaleza o una conversación profunda puede expandir tu campo, haciéndote sentir más ligero, más conectado. El aura, entonces, es un reflejo de lo que ocurre dentro y fuera de ti. Aprender a sentirla es volver al cuerpo con una atención renovada. No se trata de creer en lo invisible, sino de experimentar desde el silencio. Este capítulo cierra un viaje, pero también abre otro, la exploración personal. Porque lo que Bento plantea no es solo teoría, sino práctica viva. Explorar tu cuerpo energético es comprender que todo lo que eres vibra, y esa vibración es conciencia en movimiento. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.